Hola, bueno, mi nombre es Emanuel Jiménez Díaz, soy de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas en el grupo MLCIA 801 de la materia Teoría Monetaria en Comercio Internacional, y ya hoy hablaremos de toda la actividad aplicada en la teoría de las políticas monetarias en el contexto internacional durante la pandemia. Ok, empecemos. Damos inicio al tema. Bueno, la política monetaria es una de las herramientas más importantes que ha podido influir en los países, ya que con ella cuentan para mantener su estabilidad económica. Bueno, en este video analizaremos cómo se aplican estas políticas durante la pandemia de COVID-19, cómo afectan las variables, cómo afecta la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. Y además de eso, también veremos qué impacto tuvieron en la economía global. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria es el conjunto de acciones que conlleva a un país a equilibrar su economía, estabilizarla, cuidarla, para que esto no pueda influir en las tasas de interés y para estabilizar su inflación. Según Mishkin, en 2016 la política monetaria se convierte en el canal más importante en el ciclo económico a corto plazo. Bueno, aquí les muestro los dos tipos de política. Política monetaria expansiva. Las tasas de interés son accesibles, más bajas. Y aquí podemos encontrar, pues, carta de crédito, y la demanda agregada, claro. Pues para esto, pues tenemos una tasa de interés baja, lo cual nos va a permitir no pagar mucho. En la otra tenemos la política monetaria restrictiva. Ahí pues conviene invertir, pero no conviene sacar préstamos, ya que la tasa de interés está elevada y los impuestos son más. En el año de 2015-2016 aproximadamente tuvimos una política monetaria expansiva por debajo, lo cual nos mantiene estables, lo cual nos mantiene bien. Y ahora que estuvimos analizando, en 2019 y 2020 tuvimos una política monetaria restrictiva con más del 8.25%. Entonces esto tuvo como efecto pues incrementar todo, ya que se nos vino la pandemia encima y demás. En eso tuvimos que haber hecho una política monetaria expansiva. Durante la pandemia de COVID-19, lo que hicieron la mayoría de los países fueron aplicar una política monetaria expansiva para evitar una recesión profunda. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, redujo su tasa de interés a casi 0% y lanzó programas de compra de activos y sin precedentes. Eso le llevó a una estrategia más eficaz para que no se fuera en déficit su valor, para que no hubiera tanta inflación y siguiera manteniendo su economía. Bueno, algunas estrategias que hicieron algunos países fue la reducción de tasas de interés para evitar el crédito y el consumo. Inyección de liquidez. Los bancos centrales compraron bonos activos y financieros para mantener flote de los mercados. Flexibilidad de requisitos bancarios para que los bancos pudieran prestar más, ¿me entiendes? O sea, fue una estrategia de mercado para que la economía no se viera en déficit y todo fluyera bien. Impacto de inflación y tipo de cambio. Estas medidas ayudaron a sostener la economía, pero también causaron varios efectos secundarios. A partir de 2021, muchas economías comenzaron a experimentar altas tasas de interés, inflación por la política expansiva, aumento de dinero y circulación.
por los cuellos de botella en las ofertas agravaron el aprecio de la moneda. Por ejemplo, en México, el Banco Central de México mantuvo una política de tasa de interés baja hasta mediados del 2021, pero luego empezó a subirlas para contener la inflación, que superó el 7%. Eso también ayudó a estabilizar el tipo de cambio frente al dólar. En ese tiempo estábamos hablando que teníamos una tasa de interés de 10%, y fue la depreciación del dólar que estuvo en 19.20%. $19.20 en peso mexicano, claro. Según Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, la política monetaria expansiva era necesaria para evitar una depreciación económica, aunque sus efectos de inflación eran posibles. Christine Lagarde, presidenta del BCA, también defendió estas medidas como imprescindibles para evitar una crisis financiera severa. En conclusión, la política monetaria es, en contexto, una de las muestras que tenemos como país, ya que esto nos ayuda a aprender de, por ejemplo, la depreciación, el aumento, la política monetaria expansiva, la política monetaria restrictiva. Esto ayuda a comprender todo eso porque pues ya nos vimos en una situación influyente para que no volvamos a caer y saber cómo administrar, cómo depreciar, cómo invertir, cómo seguir con los insumos sin ser afectado. Esto tiene como efecto para poder seguir adelante sin ningún tipo de dificultades para el negocio. En lo personal considero que el gobierno debe aprender estos tipos de periodo, ya que con esto nos ayuda a comprender más las políticas monetarias y debe de abrirlo en general a la sociedad.